al Señor. Estamos preparados para meditar en la palabra del Señor. Amén. Y bueno, es un gusto que podamos estar reunidos. Faltan muchos hermanos. Hay hermanos que en estas semanas se han estado enfermando. Oremos también por los hermanos que hacen falta. Que Dios también esté fortaleciendo sus vidas y restaurando su salud. Y en esta hora vamos a meditar la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando, el tema es recibiendo vida para dar vida. Y bueno, le invito a que oremos para que pongamos este tiempo también en las manos del Señor. Padre, en esta hora nos acercamos, oh Dios, al trono de tu gracia. ¿A quién nos podemos acudir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes, oh Dios, esa palabra que nos puede vivificar a través de tu Espíritu. Pedimos, oh Dios, de que en esta hora sea tu Espíritu escudriñando nuestros corazones, nuestra mente, que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra y que, oh Dios, puedas tú quitar todo aquello que no te agrade en nuestras vidas y cualquier distracción, y que podamos tener un corazón receptivo, unos oídos abiertos y las manos, los pies listos para cumplir tu propósito, Dios. En esta hora oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, hermano, en Ezequiel 47. Ezequiel 47, verso 8 y 9. Desde el 1 al 12 vamos a estar hoy compartiendo, pero vamos a leer versículo 8 y versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Ok. Vamos a ver de qué nos habla este pasaje. Habla de un río de agua que trae vida, y vamos a meditar en ello. Bueno, ya hemos terminado. El día de mañana será el último pasaje que meditaremos en Ezequiel. ¿Sí? Los que hemos estado meditando todo el libro, ya hemos terminado de meditar el libro. Y bueno, comenzaremos a meditar Romanos, que también es un libro que trae mucha enseñanza. Y hoy vamos a ver cómo concluye Ezequiel y el llamado que es para nosotros. ¿Sí? El panorama de los primeros 35 capítulos, ¿cómo fue el panorama? No era muy bueno, ¿verdad? Nos muestra un pueblo que estaba corrompido totalmente por el pecado, y un pueblo al que Dios estaba juzgando, ¿cierto? Los primeros 35 capítulos nos hablaron de eso. Un pueblo corrompido por el pecado, un pueblo al que Dios le hablaba y era un pueblo rebelde. Y bueno, Dios trae juicio sobre ese pueblo. Podríamos decir que es un pueblo que está muerto espiritualmente. Después, en el capítulo 36 y 37, nos habla del nuevo pacto que Dios haría con ese pueblo. Iba a dar vida a un pueblo que estaba muerto, y ahí recordamos en el capítulo 37 el valle de los huesos secos, ¿no? Un montón de huesos a los que Dios les da vida. Y estos capítulos 36 y 37 nos va a hablar de la nueva vida que Dios traería por medio de ¿quién? Del Mesías, porque está hablando ya del nuevo pacto. Entonces va a traer una nueva vida por medio del Mesías. ¿Y quién es ese Mesías? Jesucristo. Entonces el capítulo 36 y 37 nos hablan de esa nueva vida que Dios traería por medio de Jesucristo, el cual a través de su sacrificio, que hizo un nuevo pacto con nosotros. ¿Sí? Bueno, y a partir de estos capítulos
se inaugura la era, podríamos decir así, mesiánica. Una nueva era que ya es un nuevo pacto en Jesucristo. Después en el capítulo 38, 39 nos van a hablar de una batalla, de una guerra, que en realidad es la batalla que estamos librando todos los días en nuestra vida, ¿sí? Con este mundo, con el pecado. Satanás tratando de destruir al pueblo de Dios. Bueno, y a partir del capítulo 40 hasta el 48 ya nos va a hablar del pueblo restaurado. Primero nos va a hablar del templo. Ahora en los últimos capítulos estamos viendo aún cómo el pueblo va a vivir alrededor de ese templo. Bueno, es un templo ya restaurado, un templo glorioso, un templo perfecto, un templo que fue lleno de la gloria de Dios. Y este templo ya lo hemos estado meditando, ¿no? Por eso voy muy rápido. Este templo, ¿qué está representando? Nuestra vida, la iglesia, ¿sí? Que debe ser llena de la gloria de Dios, ¿sí? Bueno, este templo somos usted y yo. Y esta misma imagen de esta ciudad, de este templo, va a aparecer en Apocalipsis, al final del Apocalipsis, allá representada en la Nueva Jerusalén, que también está hablando de ese pueblo ya redimido. Pero hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 47, ¿sí? En este capítulo 47 y 48 nos va a mostrar cuál va a ser el resultado entonces de que Dios establezca su santuario en medio del pueblo, de un pueblo restaurado. ¿Cuál es el resultado? ¿Y cuál va a ser la evidencia? Entonces, en este capítulo 47 nos va a hablar de este río, como ya leímos, un río que fluye desde el santuario, pero lleva vida. Un río que lleva vida, aguas que llevan vida, ¿sí? Y entonces en este capítulo 47 va a ser un contraste total con los primeros capítulos. ¿Se acuerda que le dije los primeros capítulos, los primeros 35 capítulos muestran un pueblo corrompido, ¿sí? Pecaminoso? Y ya en el capítulo 47 salen estas aguas, ¿y qué es lo que hace? Va a purificar, va a dar vida, aún en medio de un desierto va a haber abundancia de alimento, abundancia de fruto, ¿sí? Sería santificada esa tierra, limpiada. Y bueno, ¿sí? ¿Qué es ese río? ¿Qué es ese río? ¿Y qué relación va a tener ese río con nosotros? Es lo que vamos a meditar el día de hoy. Primero vamos a leer el pasaje del verso 1 al verso 12 para que usted tenga en mente el panorama que nos dice Ezequiel. Bueno, ok. Dice verso 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Bueno, nos muestra de dónde surge este río, ¿verdad? Está surgiendo de la casa, o sea, del templo, del santuario, y sale por la puerta del oriente. ¿Recuerdan esa puerta que ya también hablamos, donde primero, los primeros capítulos, había abandonado la gloria de Dios, el templo, pero después por esa misma puerta entra nuevamente la presencia de Dios y llena la casa? Pero en este caso salen estas aguas por esa puerta y van a descender, ¿sí? Si vemos el mapa de Jerusalén, está Jerusalén en una parte alta y bueno, desciende, y al final del río Jordán está lo que se llama el mar muerto, el mar salado, que precisamente de tan salado que es, no hay vida, no hay peces, ¿sí? Es demasiado salado ese mar. Y bueno, este río va a llegar hasta ahí, ¿sí? Salía por el oriente hasta llegar al mar muerto. Entonces, el origen de estas aguas nos está hablando es el santuario. Después, verso 3.
Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió aproximadamente 500 metros y lo hizo cruzar, y dice que las aguas le llegaban a los tobillos, bajito. Después, verso 4, midió otros 1000, otros 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, o sea, la cintura, ¿sí? Verso 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Un río que ya no podía caminar, habría que nadar para cruzarlo. Aproximadamente, no sé, 1,5 kilómetros recorrió y ya no se podía cruzar. Bueno, y dice en el verso 7, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Qué llevaba? Bueno, los que conocen o han visto los ríos, ¿no? Siempre van a haber árboles a la orilla de los ríos, y los árboles que son frutales siempre van a estar verdes, van a dar fruto, ¿sí? En su tiempo. Pero nunca es como los árboles de aquí del Chiquihuite, ¿no? Que se secan, ya cuando hay lluvia ya otra vez vuelve a reverdecer. Pero no, esos árboles siempre van a estar con vida. Bueno, sigue diciendo, verso 8, lo que leímos al principio, y me dijo, esas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar muerto que dijimos, y entradas en el mar, ¿qué van a recibir? Sanidad a las aguas. Se le va a quitar la sal a esas aguas. Y después en el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Bueno, aquí más al rato lo comentaremos nuevamente, pero es curioso porque fíjese, dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren esos dos ríos, ¿qué va a pasar? Vivirá. ¿Le parece algo extraño lo que dice? ¿Qué es de extraño? A ver. Dice que es un alma viviente, pero si entra en el río, va a vivir. Pero ¿cómo si ya es un alma viviente, no? Vamos a ver esto entonces más al rato. Tenga esto en mente, ¿sí? Tenga esto en mente. Bueno, verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, o sea, junto a este mar, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim serán sus tendederos de redes, o sea, mucho terreno que van a tener las redes, va a haber muchos pescadores. Y dice, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Este mar grande es el mar Mediterráneo. Si usted ve el mapa, está Canaán. De este lado está el mar Muerto, que es un pequeño mar. Podemos decir un lago. Y de este lado está el mar Mediterráneo. Y ese es el mar grande. Pero bueno, ahí hay muchos peces. En el mar Muerto no hay peces, porque es muy salada el agua. Dice el 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y finalmente el verso 12, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bueno, este es el pasaje. Nos muestra una era mesiánica, como dijimos, de abundancia, de prosperidad, que está rebosando de vida. ¿Qué significa todo esto? ¿Sí? Hay dos, vamos a ver, bueno, no ahorita, pero hay dos principales formas de interpretar esto, y unos lo toman literalmente, que esto va a suceder en la tierra de Canaán. Literalmente, como dice este pasaje, que va a salir un río, que la tierra de Canaán, que es muy árida, va a haber muchos árboles, que el mar Muerto
incluso va a ser sanado. Pero esta es una perspectiva que no va a armonizar mucho con toda la enseñanza bíblica. Lo que sí es, vamos a ver lo que nos dice este capítulo junto con Apocalipsis. ¿Y qué significan esas aguas? Porque partiendo de ahí, si no entendemos qué significan las aguas, podemos darle cualquier interpretación. Y es que hay un gran problema. Hay un gran problema cuando leemos la Biblia, que sabemos que la Biblia utiliza muchos símbolos, pero después lo interpretamos de forma literal y entramos en conflictos en su aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero, estas aguas, estos ríos que fluyen, ¿qué serán? ¿Qué serán estas aguas? Ya vimos que salen del santuario, salen del templo de Dios, o sea, de Dios mismo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Y vamos a ver tres principales símbolos de los que se usa para referirse a estas aguas. Vaya Juan capítulo 3. Si a usted le preguntan, esas aguas que están fluyendo y que llevan vida, ¿qué es? ¿Usted qué diría? ¿Qué dirían? ¿Qué son esas aguas? Lo primero que no lo primero que se le venga a la mente, hablando bíblicamente, ¿qué sería lo primero que se le venga a la mente? La vida, pero la vida, ¿qué vida? La sangre de Cristo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Jesucristo. La gloria de Dios, ¿ok? El Espíritu Santo, ¿ok? Porque depende entonces cómo lo entienda, es como lo va a entender todo lo demás, ¿no? Si dice es la sangre, entonces aquí debe hablar del sacrificio de Cristo. Si dice es la gloria de Dios, entonces aquí debe hablar de todos los atributos de Dios. Si es el Espíritu Santo, entonces va a hablar de la obra que Cristo, o más bien que el Espíritu hace en uno. Entonces va a depender mucho lo que uno entienda. Pero vamos a ver tres principales cosas que la Biblia nos habla del agua. En Juan 3, verso 5, dice, hablando Jesús ¿con quién? Con Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí el nacer del agua, ¿a qué se refiere? Al nuevo nacimiento, nacer espiritualmente de Cristo. Porque recordemos que le dijo a Nicodemo, si no naces no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, y él dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿No? Pero aquí está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces el agua aquí, el agua y el Espíritu están hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Después ahí mismo en Juan 4, verso 10. 4, ya hablando ahora con la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, recuerdan que estaba Jesús y estaba la mujer samaritana y le dijo a la mujer, dame agua. Y le dice a la mujer, ¿cómo tú me pides agua? Y después en el verso 10 dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora aquí el agua viva que Jesús le está ofreciendo a la mujer ya tiene otro enfoque, está hablando de la salvación. El nuevo nacimiento tiene que ver con la salvación. Estas aguas que ahora Jesús le está ofreciendo a la mujer se refiere a esta salvación. Ahí mismo en el verso 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea del agua física del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ya está hablando ahora del agua como un símbolo de la vida eterna. Pero fíjese que primero dice que el agua la va a tomar la persona para ser salva, para tener vida eterna, pero después va a fluir en él y es una fuente que va a salir de esta persona
para vida eterna. Entonces vemos claramente en estos pasajes, nada más como ejemplo, que el agua y esta fuente de agua que nos habla Juan se refiere a la salvación y la nueva vida en Cristo, ¿sí? Pero también, como dijo el hermano, también es un símbolo del Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 7, verso 37 y al 39, 7, 37 al 39, en Juan, ahora como símbolo del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjese, aquí nuevamente está el agua. Venga a mí y beba. Pero ¿qué es lo que va a beber? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ezequiel hablaba de esos ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí ya es un símbolo claro de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces decimos, bueno, entonces ¿a qué se refiere? ¿Es la salvación o es el Espíritu Santo? ¿O es nacer de nuevo? Pero al principio, recuerda que también leímos al principio del culto, Salmo 1, verso 1 al 3. ¿Y qué decía el Salmo 1, verso 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová, ¿cuál es su ley? La palabra de Dios, la Biblia. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces esta persona que medita en la ley de Dios día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces ahí las corrientes de agua es un símbolo de ¿qué? De la palabra. Que este árbol se está alimentando de esta palabra y entonces da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y bueno, sigue diciendo, no así los malos, ¿no? Que son, sí, como basura, como tamo que arrebata el viento. Ellos no tendrán parte en esa congregación de los santos. Los que meditan en la palabra se alimentan de ella y dan fruto, son bienaventurados. Entonces ahí el agua, esa corriente, ese río, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces entramos otra vez. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verlo de una forma sencilla. Lo que pasa es que a veces muchos tratan de separar diferentes aspectos: la salvación, la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y piensan que son cosas que las podemos separar. Pero no. Es, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, normalmente dicen, ¿quién es el creador? Dios Padre. ¿Quién es el que murió por nosotros, que trae la salvación? Jesucristo. ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién hace esa obra de santificación? El Espíritu Santo. Pero, ¿quién creó las cosas? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Padre. ¿Y qué nos dice Juan? Capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo es Jesucristo. Y después dice, todas las cosas fueron por él hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por Jesús. Pero en Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién creó las cosas? Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Algunos podrán decir, es que yo soy salvo por Jesús. ¿Y cuántos dicen que son salvos por Jesús? Amén. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? No, porque ya soy salvo. No puedo separar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace esa obra en nosotros. ¿Quién vive en usted? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo o Jesús o el Padre? ¿Sí me explico? Sí. Son tres personas, pero obran en el mismo propósito. ¿Sí? La obra de salvación
Son los tres. Por ejemplo, hablando ahora, en este caso, algunos dicen, yo no leo la palabra, o sea, la Biblia, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y a veces, lo que pasa es que a veces confundimos nuestras emociones con el Espíritu Santo. Y a veces déjeme decirle que es todo lo contrario. Nuestras emociones, a veces es todo lo contrario que la guía del Espíritu Santo. Porque a veces nuestras emociones son carnales. No quiero decir que no sintamos el mover del Espíritu a veces en nosotros. Pero no necesariamente porque sentí es que fue el Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, eres muy, ¿cómo se puede decir? Trata de hacer las cosas muy intelectuales. No, déjate llevar por el Espíritu. Y no. Incluso a veces separamos aspectos, ¿no? Estos dos aspectos, la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios, pensamos que es contrario a la obra del Espíritu Santo. Pero no. Son aspectos integrales de la salvación, son aspectos integrales del reino de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Esta palabra es la palabra de Dios, ¿sí? Pero esta palabra, ¿quién inspiró? Dios. Pero específicamente la Biblia, ¿qué dice? Toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. O sea, ¿esta palabra de quién es? Es la palabra del Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, ¿de quién son? Dice, cuando viniera el Espíritu Santo, ¿qué nos iba a recordar? Lo que Jesús había hablado. ¿Y Jesús de qué hablaba Jesús? Lo que el Padre le había dicho. Entonces, esta palabra, si yo me dejo guiar por la palabra de Dios, ¿no será lo mismo de dejarme guiar por el Espíritu Santo? Sí. Entonces, algo que nos debe quedar claro es que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Nos debe quedar claro que nuestras emociones no es lo mismo que el mover del Espíritu Santo. No es lo mismo. Porque la evidencia de que el Espíritu se está moviendo en nosotros, ¿qué sería? El fruto del Espíritu en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada más. Eso es el mover del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal no tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No. Entonces, cuando tenemos este fruto del Espíritu, nos damos cuenta que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Ahora, la salvación ¿tiene que ver con la obra del Espíritu Santo? Claro que sí. La salvación hecha una realidad en nosotros no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Cuando decimos que el sacrificio de Jesús es lo que nos da la salvación y es suficiente para la salvación, pero Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya, si no, no va a venir el Espíritu Santo, que es el que va a habitar en ustedes. Si el Espíritu Santo, el Pentecostés, estoy hablando del día del Pentecostés, si el Espíritu Santo no hubiera venido en ese día, eso hubiera sido una evidencia de que Jesús no era el Mesías, aunque Jesús hubiera muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía que después de que viniera el Mesías, Él iba a enviar a su Espíritu Santo. Se tenía que cumplir y se cumplió. Dando evidencia de que Jesús ahora estaba a la diestra del Padre y Dios le había dado el Espíritu y lo había derramado en nuestras vidas. Entonces, son aspectos, o voy a decirlo así, dimensiones que nos hablan de la salvación. ¿Sí? Si yo hablo de la palabra de Dios, ¿cómo Dios hace que esa salvación se haga una realidad en nuestra vida? A través también de la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Recordemos el nuevo pacto. El nuevo pacto, que hay un aspecto muy importante del nuevo pacto, es que ahora va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿cómo la va a escribir si no la leemos? O sea, ¿por arte de magia va a estar ya esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón? No.
Tenemos que ir a la palabra de Dios, alimentarnos de ella, y el Señor y el Espíritu Santo se va a encargar de escribirla en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok. Esto para aclarar las aguas, ¿sí? La palabra, el Espíritu, el nuevo nacimiento, está hablando de una obra integral de Dios, de la salvación de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque lo vamos a ver ahorita aquí en Ezequiel 47, que podemos ver, decir, ¿es el Espíritu? Sí, es el Espíritu. ¿Es el conocimiento de Dios? También. ¿Es la palabra? También, ¿sí? Vea, primero, vamos a ver de dónde surge. ¿De dónde surge? Y el punto ahorita principal, vamos a enfocarnos en ir más profundo cada vez en Dios. Primero, ¿de dónde surge? Ya lo vimos, del templo, del santuario. Pero en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 22 porque es el pasaje paralelo a esto. Otro río nos es mencionado en Apocalipsis, también después de mencionarnos la ciudad, la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22 dice la palabra del Señor: después me mostró un río. Un río, ¿cómo era este río? Limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Aquí de dónde salía? Del trono de Dios. En Ezequiel, ¿de dónde salía? Del templo. Entonces, algunos comentaristas dicen, es que son diferentes ríos. Como le dije, algunos dicen, Ezequiel 47 es literal, de Jerusalén, del templo. Apocalipsis está hablando ya de un celestial. Pero debemos verlo más bien espiritual, pero desde dos perspectivas. Cuando hablamos del santuario, y en Ezequiel no solamente habla de santuario, habla de casa. ¿Una casa para qué sirve? Para vivir, para habitar. Cuando está hablando del santuario, de la casa, es Dios habitando en medio de su pueblo. Es el símbolo. Cuando habla de un templo, de una casa, de un santuario, de hecho por eso Dios hizo la creación, para habitar en ella. Y ese es el concepto que nos habla Génesis 1. Al final, cuando dice, y Dios reposó, hizo la creación y reposó, o sea, habitó en esa creación que había hecho. Ahora este pueblo restaurado, poniendo Dios su santuario ahí, ¿para qué? Es para habitar en medio de su pueblo. Pero en Apocalipsis nos dice que es del trono de Dios y del Cordero. Entonces, cuando habla de trono, ¿en qué debemos pensar? Pero un trono, ¿quién se sienta en un trono? Un rey, el que está gobernando. Entonces, el trono siempre va a tener una representación, un simbolismo de ¿qué? Del gobierno de Dios, del reino de Dios. Entonces, son dos aspectos por los que se está viendo en Ezequiel. Está hablando Dios habitando en medio de su pueblo. Y en Apocalipsis, ¿qué nos está diciendo? Dios reinando, gobernando en su pueblo. Dos aspectos, pero en realidad nos hablan del mismo río, un río de vida, que lleva vida, ¿sí? Ok. Después, dice el verso 2 ahí en Apocalipsis, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, fíjese aquí que estaba, el árbol de la vida. Allá que habían muchos árboles. Pero fíjese cuál es el resultado de este árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, igual que en Ezequiel. Las hojas, dice, servían para medicina. Pero en este caso, el árbol, dice que es el árbol de la vida. Entonces, ese árbol de la vida, ¿a quién está representando? A Jesucristo. A Jesucristo. El árbol de la vida es Jesucristo. Y ahora sí, toda la obra, el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que trae? Vida, sanidad a las naciones. Ok. Trae entonces vida y sanidad a un mundo que está como corrompido. Lo vimos en Ezequiel, dice que iba a ir ese río y llegaba a esas aguas que estaban, que no hay vida, que estaban saladas, y trae vida.
Y esto va a ser, en toda la Biblia va a ser un aspecto muy importante, téngalo en mente también cuando lea, cuando habla del mar. Porque para los judíos, ¿dónde estaba el mal? En el mar. Ajá. El mal venía o surgía del mar. Por eso en Apocalipsis, ¿de dónde surgen las bestias que traen guerra al mundo? Del mar. Ajá. ¿Dónde sepulta Dios nuestros pecados? En el mar. Pero ahora, ¿qué es lo que trae este río aún entrando en ese mar? Sanidad y vida. En aquellos lugares donde está lleno de pecado, va a traer vida. Porque de aquí, a ver, levante la mano, ¿quién es bien bueno? ¿Quién puede decir, no, es que pues en realidad yo no necesitaba mucho a Dios, casi con lo que yo hacía ya iba derechito al cielo? Muchos tienen ese pensamiento, ¿no? Pero cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué nos damos cuenta? Ajá. Únicamente por la gracia de Dios. Y es cuando nos lleva, cuando entendemos esa gracia de Dios, es cuando nos lleva a vivir como también Dios quiere. Porque si no, menospreciamos su gracia. Este río entonces, en Apocalipsis fluye del trono de Dios y en Ezequiel fluye del templo del Dios del santuario. Los dos están enfatizando de dónde surge, de Dios mismo. De Dios mismo. El santuario está representando a Dios. El trono está representando a Dios. Entonces, la vida no puede venir del hombre, no puede venir de la ciencia, no puede venir de nuestra filosofía, de nuestro esfuerzo, de nuestra religión. No, la vida no puede venir de esas cosas. No puede venir de las buenas obras que hagamos. No somos salvos por las buenas obras que hagamos. La vida únicamente puede venir de Dios. De Dios. Y al decir que viene de Dios, ¿a qué me refiero? A Jesucristo. La vida únicamente puede venir de Jesucristo. Él es la vida. ¿Qué dice Juan 1:4? Juan 1:4, cuando habla del verbo también. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? En Jesucristo. Aquella luz verdadera, dice que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. ¿Y qué dice Juan 1:12? ¿Se lo sabe? Ajá. Bueno, eso antes. El 12 específicamente. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les da? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por nuestra propia voluntad o por voluntad de hombre o de carne, sino por la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace rato le dije, el nuevo nacimiento. La vida únicamente puede venir de Cristo. Estamos ahorita escuchando. Ajá. Pero si no ha recibido a Cristo, no tiene vida. Puede tener vida física, pero no tiene vida espiritual. Por eso le dije hace rato, vea, dice, toda alma viviente que nadare por esas aguas tendrá vida. O sea, puede tener vida física, pero no una vida espiritual. Es necesario entonces, como dice aquí, recibir a Cristo, creer en su nombre para tener el derecho de ser hijo de Dios. Y usted no puede ser salvo si no cree en Cristo, si no recibe a Cristo como su Señor. Ese verbo habitó entre nosotros, fue hecho carne. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este punto y el primer llamado, no estoy terminando, pero el primer llamado es aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador. La única manera de recibir, de tener vida, es recibiendo a Jesucristo. Este río que fluye es esta salvación que Dios está trayendo a este mundo corrompido. Sale del templo de Dios, de la presencia de Dios. Sale a la puerta del oriente. Este también es un símbolo que va a estar bien presente en toda la Biblia, siempre hacia el oriente. Los hombres siempre se alejaban de Dios y se iban hacia ¿dónde? Hacia el oriente.
el hombre siempre viendo hacia el oriente, hablando de las cosas materiales. Tiene Canaán aquí, hacia el oriente está Mesopotamia, que es unas zonas muy fértiles donde está el río Tigris y Éufrates. Por eso siempre cuando menciona, siempre va a mencionar que se iban hacia el oriente. ¿Hacia dónde salió el hombre del Edén? Hacia el oriente. ¿Hacia dónde se fue Caín? Hacia el oriente. ¿Dónde construyeron la Torre de Babel? En oriente. Pero siempre Dios regresa y entra por ese lado de oriente a occidente. En este caso ahora nos está mostrando que aquellos que están lejos, Dios está haciendo, ¿qué está haciendo? Está yendo por ellos, llevando esta salvación. Entonces piensa en esto, si no has recibido a Cristo, hoy es el día. Ahora, en el versículo 3 de Ezequiel 47, regresando al pasaje que tenemos, Ezequiel 47, verso 3, ¿se acuerda que dice que el varón que estaba junto a Ezequiel midió 500 metros? Y lo hizo pasar, y le llegaba el agua hasta los tobillos. Y le dijo, pasa. Después otra vez, y hasta las rodillas. Después hasta los lomos o hasta la cintura. Y después, a nado. ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Yo creo que es la obra que va haciendo Dios en nosotros. Quiero decir, cuando le conocimos, tenemos un conocimiento, una obra como Ezequiel cuando entre hasta los tobillos nada más. Pero cada vez necesitamos ir creciendo hasta que después seamos bautizados totalmente en el Espíritu de Dios, en Dios. Poder meternos, nadar, como dice aquí, cruzar esa salvación y entrar en esa salvación hasta que sea plena en nosotros. Pero algo bien importante, imagínense, 500 metros, cruza hasta los tobillos, después otros 500 metros y hasta las rodillas. Después cuando llega a la cintura, a los que le tienen miedo al agua dicen, no, ya no cruzo, ya no me meto, mejor me regreso hasta donde estaba en los tobillos y ahí me quedo. Pero la vida espiritual no debe ser así y muchos se quedan así. Conocen, empiezan a conocer y hasta ahí se quedan. Pero aquí nos está hablando que debemos ir cada vez más y no debemos rehusarnos. Cuando le dijo a Ezequiel, no sé si sabía nadar, Ezequiel, métete. Y tuve que obedecer y cruzar a nado. ¿Sí? Y así debemos ser. Cada vez debemos ir creciendo, sumergirnos totalmente en Él, en su Espíritu. No podemos estancarnos, hermanos. Entonces, este es el segundo llamado. Para aquellos que ya hemos recibido a Cristo, no podemos quedarnos ahí. A lo mejor dice usted, yo ya conocí a Jesús, ya se acabó, ya creí en Jesús, ya no tengo nada que hacer. ¿Sí? Debemos realmente anhelar cada día más de Dios, conocer cada día más de Dios, buscarle. ¿Cuánto le busca? ¿Cuánto busca usted a Dios? Usted a lo mejor dice, pues cada que me paro le digo gracias, Señor, y cada que voy a salir de la casa le digo, Señor, acompáñame. Y eso es toda la búsqueda de Dios. Y dice, yo me acuerdo diario de Dios. ¿Eso será buscar a Dios? No. Podemos caer en conformismo, pensando que si ya recibí a Cristo, ya eso es todo. Debemos cada vez buscarle más en oración, más en su palabra. A lo mejor usted dice, pues yo oro 10 minutos, yo leo la Biblia 10 minutos. ¿Será suficiente? Tal vez estamos hasta los tobillos nada más, o si acaso. No. Cada vez necesitamos más de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene de cristiano? No sea como el escritor de Hebreos, ¿no? ¿Qué le dijo el escritor de Hebreos a sus lectores? Debiendo ser maestro, todavía tiene necesidad de leche. Bueno, usted júzguese a usted mismo. ¿Cuánto es mucho tiempo? 5 años. Los apóstoles, ¿cuántos años estuvieron con Jesús?
3 años y ya, vámonos a trabajar. Yo tengo 15 años y ¿qué digo? Todavía, de que crezca más, de que crezca más. Tengo 30 años, de que crezca más. ¿No hay ningún joven aquí ahorita? Para no ofenderlos, ¿no? La generación de cristal, dicen, ¿no? No. Para no ofenderlos. Pero seríamos como los ninis, ¿no? De 30 años y ni trabajo, ni estudio, ni hago nada. En iglesia después de 30 años, bueno, ni trabajo, ni estudio, ni ministro, ni sirvo, no, ¿verdad? Cada vez debemos, y bueno, no estoy hablando de la obra precisamente, pero lógicamente Dios te va a llevar a hacer la obra, que va a ser el último punto que veamos. Dios te va a llevar a hacer la obra, ¿sí?, que Él quiere que hagas. Necesitamos, hermanos, entonces, cultivar una vida espiritual, una vida devocional con Dios. Cada vez ir más profundo, cada vez ir más profundo, ¿sí? ¿Pensamos que ya conocemos a Dios? No, conocemos, ya decimos, sí, ya conozco a Dios, sí, pero ¿qué conocemos de Dios? Ajá. Los hermanos que tienen más años, 30, 40 años, ¿ya conoce todo de Dios? A veces nos damos cuenta que no sabemos nada. Decía un escritor, cuando entiendo algo de la Biblia me doy cuenta que no sé nada. Ajá. Y a veces uno dice, yo ya leí la Biblia una vez, pues ya. No. La puede leer 100 veces y no terminaría. No terminaría, hermano. Bueno, este segundo llamado es para nosotros, hermanos, que ya hemos recibido a Cristo. Debemos ir cada vez más profundo en Él. Vamos al versículo 8 de Ezequiel 47. Dice el versículo 8, y me dijo, esas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y bueno, ya lo leímos, ese mar recibe sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas. Ok, traen vida. A lo mejor pensamos de que, no, es que ¿habrá solución para mi vida? Mi vida está perdida. ¿Habrá solución? Pues yo creo que acá hay muchos testimonios. Ajá. ¿Sí o no? Se ríe. Hay muchos testimonios que pueden decir, sí, Dios trae vida donde no había nada. ¿Sí? Dios cambia vidas, ¿sí?, que ya estaban perdidas totalmente. Uh-huh. Dios trae vida. Por eso digo, el alma viviente está hablando de seres humanos que entren en esas vidas, en esas aguas, van a tener vida. Pero dice que ya están viviendo, ¿no? Ya son vivientes, pero en realidad está hablando de una vida física nada más. Una vida física, pero en realidad espiritualmente, como nos dice la Biblia, que están muertos. Como el pueblo de Israel en Ezequiel al principio, en los primeros capítulos, estaban muertos, estaban cautivos en el pecado. Es necesario meternos en esas aguas, en esa salvación, nacer de nuevo para poder tener vida. Y algo bien, bueno, en el verso 10, que habla de estos pescadores que tenían redes y estaban ahí. ¿Qué serán esos pescadores? Si ya dijimos que las almas que entran ahí a esos ríos vivirán y habrá muchos peces, entonces ¿qué son los peces y qué son los pescadores? Y yo creo que es fácil recordar a los discípulos cuando Jesús, ¿qué hacían los pescadores? Estaban tendiendo sus redes y ¿qué les dijo Jesús? Vengan, síganme, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y en una ocasión cuando dice que hubo una pesca milagrosa, que hasta tuvieron miedo, Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, aquí está lo que le decía el otro punto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Ya hemos aceptado a Cristo, ya nos hemos metido con Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pescar, ir por los que no conocen a Cristo. Esa es una responsabilidad nuestra. Hay una responsabilidad. Dios nos dio vida. ¿Para qué? Para que podamos dar vida. ¿Cómo se llama el tema? ¿Recibiendo vida? Para dar vida. ¿Dios le dio vida a usted? ¿Para qué? ¿Para que la disfrute y se quede ahí? No sé, este verso 11, yo lo tomé de esta manera. No sé si esa es la interpretación correcta. Dice que habían ahí pantanos y lagunas, ¿no?, que quedaron saladas. ¿Cuál es la característica de un pantano? Una laguna. O sea, pero con el agua. No corre. El agua no corre, está estancada. A diferencia de un manantial y de un río que están fluyendo, y el agua siempre está corriendo y está limpia. ¿Sí? Se puede, a lo mejor le echan algo la contaminan, pero se puede limpiar nuevamente, ¿no? Pero una laguna, un charco de agua, no. Y a veces nuestra vida puede estar así. Recibimos de Cristo, recibimos la bendición y nos las quedamos. Y nos quedamos como lagunas, para nosotros nada más. No dejamos que fluya nada. Y pasamos a ser como esas lagunas que se empieza a estancar y echar a perder. Juan, que decía, de su interior correrán ríos, una fuente que salte para vida eterna. Si tenemos la vida, ¿qué debemos dar? Vida. Y es lo que dice también Pedro, ¿no? Cuando dice, ustedes son real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Nos llamó de las tinieblas a su luz. Estábamos muertos, nos dio vida. ¿Para qué? Para que ahora anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Si pensamos que no hay una responsabilidad, hermanos, estamos equivocados. Hay una responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Y véalo aquí ahora en el versículo, el versículo 12, el último punto, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que decía? Que en medio de la ciudad estaba el río y estaba al lado el árbol de la vida que producía frutos y las hojas eran para la sanidad de las naciones. Allá, ¿quién representaba? A Cristo, el árbol de la vida. Pero aquí dice, no es un árbol, son muchos árboles. Y según lo que leímos en Salmo, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, estos árboles, ¿quiénes son? Somos nosotros, plantados junto a Dios, en Dios, arraigados en su palabra. Pero ¿cuál es la característica? Que debe dar fruto. Y su hoja debe ser medicina. El mundo necesita a Dios. El mundo está enfermo. Pero tú tienes la medicina, que es Cristo. Y nos las guardamos. Nosotros somos árboles que estamos alimentándonos de la palabra de Dios, pero que estamos tomando esa agua. Pero imagínense un árbol que no da fruto. ¿Para qué sirve un árbol que no da fruto? Para ser cortado. Un cristiano que no da fruto, habría que preguntarse si realmente se está alimentando de Dios. Ese fruto debe estar relacionado directamente con ¿qué? Con la palabra de Dios, de la cual se está alimentando, que es las Escrituras. Entonces, hermano, estos árboles somos nosotros. Juan 4:13
y 14, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la pregunta sería esto, ¿sí? ¿Nosotros estamos siendo esa fuente de agua? ¿Estamos dando el fruto agradable a Dios? ¿Estamos llevando medicina a aquel que tiene necesidad? ¿A aquel que está enfermo? No estoy hablando físicamente, ¿no? Espiritualmente. El mundo necesita de Dios, ¿sí? Físicamente pueden sanar, Dios los sana, pero después volverán a morir. Pero la vida que Dios da, la vida espiritual, es una vida eterna. Y es lo que el mundo necesita. Podemos ver todo el caos que hay en México, y no solo en México, en todo el mundo, ¿sí? Filosofías, leyes contrarias a la palabra de Dios. Ajá. Un mundo en oscuridad, ¿cierto? ¿Quién tiene la culpa? La luz que no alumbra. ¿Y quién es la luz? Nosotros. Esa vida de Cristo, ¿por qué le dije esto, hermano? Porque en Apocalipsis está diciendo que es Cristo, y aquí en Ezequiel está diciendo somos nosotros. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que nosotros debemos reflejar la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Esa comunión debe ser, la comunión que tenemos con Dios debe ser una realidad, y se debe ver, debe ser evidente en nuestra vida, con los frutos. Entonces, hermano, concluyo. Dios nos dio vida por medio de Cristo. Está hablando aquí al final de Ezequiel que ese río va a fluir, va a llevar esa sanidad a todas las naciones. ¿Pero a través de quién? Puso dos ejemplos: a través de estos pescadores y a través de estos árboles que dan fruto. Ajá. Su vida da fruto, pero también van y predican esa palabra. Ahora ya somos hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer? Cada vez ir más profundo en su conocimiento, llenarnos cada vez más de Él. ¿Para qué? Para que realmente ahora las aguas puedan fluir, dice, de nuestro interior, que salte para vida eterna, y podamos ir y llevar esta palabra a los que tienen necesidad. Entonces, póngase en pie. Y dos llamados principalmente. Uno, si no has recibido a Cristo, no tienes vida. Es necesario que recibas. Y la pregunta sería: ¿quieres recibir a Cristo? A unos que están viendo esta transmisión, a lo mejor nunca has recibido a Cristo. Es el día que recibas esa salvación de Dios. Y si ya has recibido, a lo mejor te has quedado estancado. Necesitas ir cada vez más profundo en Dios. Debes reflejar la vida de Cristo y llevar esta vida a otros. Cierra tus ojos. Y tú has escuchado la palabra de Dios. Tú has escuchado el llamado de Dios. Ezequiel termina así: un pueblo restaurado, un pueblo que está dando fruto, pero que está llevando esa vida a otros. Y ese es nuestro llamado el día de hoy. Si no has recibido a Cristo también, hoy es el día que lo puedes hacer. Si tú nunca has orado para recibir a Cristo, hoy es el día. Puedes levantar tu mano y decir: Señor, yo quiero recibirte. Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón. Que seas tú el Señor de mi vida. Quita mi naturaleza pecaminosa y pon tu espíritu en mí. Te reconozco que tú eres Dios, que tú eres el Señor, y que solamente a través de ti tengo vida. Entrego mi vida a ti, oh Jesús. Y a ti también, hermano, ahora que has recibido a Cristo, para que cada día puedas ir más profundo en Él, y que Dios pueda usar tu vida para llevar también esta salvación a otros. Padre, aquí estamos. Somos instrumento en tus manos. Señor, moldéanos, haznos a tu imagen. Como ese barro, moldea nuestras vidas como tú quieras. Doblegamos nuestra voluntad, nuestra vida a ti. Señor, queremos cada día llenarnos más de tu espíritu, más de tu palabra,
ir más profundo en ti. Dios, tú conoces nuestra vida, conoces la oración de cada uno. Escucha su oración, Padre, y obra conforme a tu propósito, Dios. En esta hora te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.